Propuesta de orden del día. Punto número 1. Proyecto de acuerdo para el respeto y exhorto en la correcta difusión nacional e internacional de la representación completa del mapa territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número 2. Primera discusión del proyecto de ley aprobatoria de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Tercer punto. Segunda discusión del proyecto de ley para la prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Punto número 4, segunda discusión del proyecto de ley para la promoción y uso del lenguaje con enfoque de género. Es todo de la propuesta de orden del día, señor presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del orden del día de la sesión de hoy. Ha aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primer punto, proyecto de acuerdo para el respeto y exhorto en la correcta difusión nacional e internacional de la representación completa del mapa territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo el punto, señor presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. El primer punto que va a ser abordado en la agenda del día pautada para esta sesión ordinaria es un proyecto de acuerdo para el respeto y exhorto en la correcta difusión nacional e internacional de la representación completa del mapa territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Será el diputado Giuseppe Alessandrello quien presente este acuerdo ante la plenaria parlamentaria. Vicepresidenta, compañero, camarada vicepresidente, compañeros, compañeras, colegas diputados. Antes de iniciar mis palabras ante esta plenaria, quisiera agradecer a la Comisión Especial de Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba la deferencia que hicieron de permitirme a mí adelantar esta propuesta de acuerdo. Especialmente agradecerle al doctor Hernández Carrá. Esta propuesta de acuerdo, una vez yo concluya mis palabras, va a ser leída por la ciudadana compañera secretaria para adelantar yo lo importante que quiero traer aquí a colación. Antes de hablar de la propuesta, es importante para comprenderla, saber cómo está estructurada esta comisión especial. Esta comisión especial posee dentro de su organización 12 diputados que hacemos vida en esta asamblea y que representamos las dos tendencias políticas que aquí conviven. Aparte de eso, esta comisión posee 62 especialistas que alimentan el debate continuo y constante que damos en el marco de esta asamblea. Estos especialistas son especialistas en el área de la geografía, el aspecto de la vida militar, abogados e historiadores, que como les dije, normalmente en los debates, fecundos debates, se producen aproximaciones como la que yo vengo a compartir en nombre de todos ellos con ustedes. Ya entrando en materia, esta propuesta busca proveer un mapa único de nuestro verdadero espacio geográfico, que exista un solo mapa que represente el espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela. En los debates que hemos dado y con cierto asombro y preocupación hemos observado que en textos de educación primaria, educación secundaria, en documentos oficiales, privados, en propagandas audiovisuales y en medios de comunicación, el mapa de la República Bolivariana de Venezuela carece del territorio de la Guayana Esequiba. En vista de esto, esta propuesta, este proyecto de acuerdo está conformado por 9 considerandos. Estos 9 considerandos los invito a escucharlos detenidamente cuando sean leídos. Son más que hitos
que jalonan en el tiempo los títulos que la patria, que la República posee sobre ese territorio, sobre el territorio de la Guayana Esequiba. El acuerdo, la propuesta de acuerdo posee, además de los 9 considerando, 10 acuerdos. Los acuerdos son exhortaciones a entidades, a instituciones, para que se reivindique el correcto uso del verdadero mapa de la patria. Antes de continuar en esta disertación, es importante refrescar el concepto de mapa, porque estamos hablando de un mapa. Un mapa, el concepto general de un mapa es la representación plana de un territorio. Todos los mapas deben poseer distintas características, pero una sine qua non. Un mapa es un medio de comunicación visual que tiene un objetivo: transmitir información. Repito, estamos hablando aquí del mapa de la patria, y si los mapas tienen como función principal ser un medio de comunicación visual con el objetivo de transmitir información, ¿cuál es la información que nosotros debemos transmitir en el mapa de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, ese mapa debe contener los 159.500 kilómetros cuadrados que conforman nuestra Guayana Esequiba. El lograr esto generaría repercusiones positivas en el aspecto educativo, en el aspecto diplomático, en el aspecto de la defensa militar de la nación y en el aspecto estratégico de la patria. Entonces, la recomendación, el proyecto de acuerdo, lo que busca es eso, es transmitir la información correcta, que el Esequibo es nuestro. Y aquí apelo a esta máxima que nos une en ese sentimiento a todas y a todos los venezolanos, que reza que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Muchas gracias, presidente, es todo. Muchas gracias, querido diputado. Déjame el derecho de pase, Gregorio Correa. Valeria en cuarto grado estará obligada a hacer el dibujo del mapa de Venezuela con el Esequibo. El ministro que no tiene en su despacho el mapa de Venezuela con el Esequibo estará obligado a hacerlo. El gobernador que se va y los que vienen tendrán la obligación de poner el mapa con el Esequibo. Ese Esequibo que decía Giuseppe Alessandrello y que decimos todos de pequeño, el Esequibo es nuestro. Cada alcalde, cada funcionario público tendrá la obligación a partir de ahora de colocar en su despacho, en sus textos escolares y en cada sitio donde esté el mapa de Venezuela, en las representaciones diplomáticas en el exterior, tendrá que actualizar esa cantidad de mapas que nosotros hemos visto durante años, que ya perdieron hasta la raya del Esequibo. Esa rayita que le poníamos son en reclamación. La flojera y el desdén nos hizo perderlo, pero esta Asamblea Nacional hoy está reivindicando que el Esequibo tiene que estar representado en nuestro mapa de Venezuela. Ojalá que pronto podamos tenerlo como un Estado en Venezuela. La fracción de la Alianza Democrática, señor presidente, va a aprobar por unanimidad este acuerdo, que sencillamente no representa otra cosa, sino la nacionalidad que nunca hemos haber perdido jamás y que no debemos perder nunca, porque al fin y al cabo lo que somos es venezolanos, únicos hijos de la patria de Bolívar. Es todo, señor presidente. Gracias, ciudadano diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Medina Carrasco.
Gracias, señor presidente, junta directiva, colegas y colegas venezolanos, venezolanas y al pueblo todo. Creo que es un método muy particular e importante el señalado por Alessandrello, por el diputado Alessandrello, porque va a la clave de este proyecto de acuerdo, donde define la importancia de promover, difundir, publicar el mapa histórico de Venezuela. Es una necesidad, parte desde la perspectiva de la cultura, de la venezolanidad, porque dentro de la venezolanidad está nuestro territorio. Como lo dijo Chávez, el presidente Nicolás Maduro, y lo hemos dicho siempre, a Venezuela no le regalaron ni un palmo de territorio. Fueron generaciones de jóvenes que entregaron su vida para hacer posible que la Capitanía General de Venezuela se convirtiera en república. Y es un deber de todos nosotros preservarlo, mantenerlo, difundirlo y que cada niño venezolano, entre las primeras letras, sepa interpretar el mapa de Venezuela. Por ello la importancia de esa intervención del diputado Alessandrello. Quisiera señalar también que lo cultural define la venezolanidad, pero también define lo político. Los retos que tienen las instituciones del Estado, porque efectivamente eso sea así. Y hay todo un festival de mapas que no aciertan y no permiten que la estrategia que ha hecho Venezuela, y podemos decir desde 1899, una vez que fuimos despojados o una pretensión de despojo por el acuerdo arbitral de 1899, todas las denuncias que Venezuela hizo y finalmente llegamos al 17 de febrero del 1966, cuando luego de una extraordinaria intervención en Naciones Unidas, donde política y jurídicamente se denuncia el acuerdo arbitral, el Acuerdo de París, se logra entonces en Naciones Unidas un acuerdo entre el Imperio Británico y Venezuela para resolver la controversia. Venezuela fue un Estado lesionado, y es importante nosotros familiarizarnos con los términos adecuados. ¿Por qué decimos esto? Porque luego permitió que el acuerdo arbitral fuera sustituido, superado por el Acuerdo de Ginebra. Y eso es muy importante, porque eso nos permite centrarnos en la intervención de Alessandrello. Efectivamente, el mapa de Venezuela debe definir claramente el territorio Esequibo como parte del territorio venezolano, porque el Acuerdo de Ginebra señala en su artículo 5 que ninguna de las partes renuncia a su territorio, que ninguna de las partes renuncia a su territorio, a su soberanía. ¿Eso qué quiere decir en el derecho internacional? Que cuando el Reino Unido le da la independencia a la Guyana se la da sobre una parte del territorio, sobre la parte oriental del Esequibo, pero la parte occidental queda ahí. Ninguna de las partes puede legítimo y legalmente decir ese territorio es mío. Es decir, tomando en cuenta lo que pretende hacer Guyana. Ese territorio es nuestro, pero debemos actuar en consecuencia. Por lo menos el mapa lo tenemos que tener absolutamente concebido. Un caballito, es un caballito hermoso, cuya cola es el tricolor. Ya quitarle, fue superado las rayitas diagonales y ahora en muchísimas instituciones y venezolanos, instituciones públicas y privadas, culturales, políticas, sociales, en algunas, no en todas, aparece esa colita con el tricolor. Es sumamente importante llegar a esto por cuanto en el derecho internacional, yo soy muy habitué del derecho internacional, apegada a las normas del derecho internacional, porque la Convención de Viena de Derecho de los Tratados establece que una vez que se establecen los tratados, para interpretar un tratado
se define la conducta, la regla para interpretar un tratado es la conducta de las partes. La conducta de las partes. Entonces tenemos que ver cómo Venezuela se ha comportado en el orden internacional y cómo se ha comportado en el orden interno para defender la soberanía en ese territorio. Eso se llama las prácticas ulteriores. Venezuela ha sido muy consistente en la defensa de ese territorio, en lo interno y en lo internacional y en lo interno, pero tenemos que promoverlo con mayor fuerza, de manera sistemática, institucional, políticamente, socialmente. En el ámbito internacional, Venezuela no le ha dejado pasar una a Guyana, porque todos los hechos ilícitos que establece Guyana cuando concede concesiones ilegales en el área del Esequibo, Venezuela inmediatamente le coloca su nota de protesta y le alerta a aquellas transnacionales que puede o no reconocer esas inversiones. Eso está ahí, eso es parte del derecho internacional, pero debemos ir más allá. Hay que ir más allá porque ese territorio, y con esto finalizo, señor presidente, de acuerdo al artículo 5 del Acuerdo de Ginebra, ese territorio sigue siendo venezolano. Por eso, para recordar a Aristóbulo y recordando sus palabras, usted inició, presidente, su intervención acá, su presentación, diciendo qué difícil es estar en esa mesa de diálogo. Esa carga de defender la soberanía de Venezuela, la verdad de Venezuela, que yo, por mi experiencia particular, conozco y sé, y siempre uno les manda energía a todos aquellos que están defendiendo nuestra verdad. También esta carga, esta responsabilidad en defender el territorio Esequibo debe ser de todo el pueblo venezolano, de todas sus instituciones. Por eso, para cerrar, señor presidente, yo quiero despedir esta intervención, como decía el negro Aristóbulo Isturi, nuestro camarada, nuestro compatriota. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! El territorio de Venezuela nace en el Esequibo. Por favor, su secretaria, sírvase leer el proyecto de acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Propuesta de acuerdo para el respeto y exhorto en la correcta difusión nacional e internacional de la representación completa del mapa territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que nuestro preámbulo constitucional señala que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones, considerando que son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional, así dispuesto en el artículo 1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considerando que de conformidad al artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Considerando que el Tratado de Paz y Amistad entre Venezuela y España, firmado el 30 de marzo de 1845 en Madrid, entre la República de Venezuela y el Reino de España, mediante el cual se reconoce a Venezuela como una nación independiente de la Corona de España. Se declara la paz entre ambas naciones y en dicho tratado la reina renuncia por sí, sus herederos y sucesores a la soberanía, derechos y acciones sobre el territorio americano conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, considerando que
que el laudo dictado en París el 3 de octubre de 1899 por el Tribunal de Arbitramiento que determinó la línea de demarcación con la cual se despojó a Venezuela del espacio situado en la margen occidental del río Esequibo, derivando en una reclamación justa, reflejada en el Acuerdo de Ginebra de 1966, y que hasta tanto se resuelva dicha disputa, es considerado por Venezuela como parte de su territorio. Considerando que la batalla de Carabobo del 24 de junio de 1821, guiada por nuestro libertador Simón Bolívar, logró el fin del Imperio Español y marcó el comienzo de nuestra República, libre, soberana e independiente, y las generaciones presentes y futuras tenemos el deber de preservar, defender su integridad territorial. Considerando que tales elementos, sin lugar a dudas, entre otros de vital importancia, forman parte de la memoria histórica, patrimonio cultural, geografía, identidad nacional, como parte de los valores de la cultura venezolana, del pueblo venezolano y de la ciudadanía en general. Considerando que la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 42.042, del 7 de enero de 2021, nuestra Asamblea Nacional aprueba por unanimidad el acuerdo mediante el cual se rechaza la decisión de la Corte Internacional de Justicia del 18 de diciembre de 2020 por ser lesiva potencialmente a los intereses esenciales de la República en la resolución amistosa de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, y en consecuencia desarrollar intensivamente todas las estrategias y competencias del Estado venezolano para la mejor prevención y defensa de sus derechos soberanos, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho internacional y el Acuerdo de Ginebra, y en el cual, entre otras consideraciones y acuerdos de vital importancia, se crea nuestra Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, acuerdo que ratificamos en cada una de sus partes que lo integran. Acuerda, primero, exhortar la promoción, publicación y o difusión de texto o imágenes fijas o en movimientos, diseños gráficos en los servicios de divulgación audiovisual, difundidos a través de los medios radioeléctricos o electrónicos, nacional o internacional, sobre la verdadera estructura que conforma el mapa del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo al territorio de la Guayana Esequiba. Segundo, rechazar toda publicación o difusión de texto o imágenes fijas o en movimiento, diseños gráficos en los servicios de divulgación audiovisual difundidos a través de medios radioelectrónicos o electrónicos que distorsionen la verdadera estructura del territorio de la República Bolivariana de Venezuela y que no se correspondan con nuestro mapa de Venezuela, que incluye al territorio de la Guayana Esequiba. Tercero, exhortar a los poderes públicos el uso correcto de la verdadera estructura que conforma el mapa del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo al territorio de la Guayana Esequiba, de toda publicación y o difusión de texto o imágenes, fijas o en movimiento, diseños gráficos en los servicios de divulgación audiovisual difundidos a través de sus medios radioelectrónicos o electrónicos, así como colocar imagen en cada oficina pública del mapa del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo al territorio de la Guayana Esequiba. Cuarto, exhortar al igual forma a ciudadanos y ciudadanas venezolanos y extranjeros que habiten el territorio de la República Bolivariana de Venezuela
a los medios radioelectrónicos y electrónicos nacional e internacional, directivos, empresas de publicidad y anunciantes, a cumplir de forma estricta lo dispuesto en la presente decisión y, en general, a contribuir a la formación de valores asociados a la identidad, la territorialidad, la defensa nacional y la soberanía de nuestra patria. Quinto, exhortar a los poderes públicos, en especial al Poder Ejecutivo, Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Vicepresidencia de la República, a la Vicepresidencia Sectorial del Socialismo Social y Territorial, al Ministerio del Poder Popular para la Educación, al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y al Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte a la creación de la Cátedra Especial del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, que conformen no solamente el estudio y comprensión de la controversia territorial, sino que se posicione en la promoción y o difusión de texto o imágenes fijas o en movimiento, diseños gráficos, en los servicios de divulgación audiovisual, difundidos a través de los medios radioelectrónicos o electrónicos, nacional o internacional, sobre la verdadera estructura que conforma el mapa del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo al territorio de la Guayana Esequiba. Sexto, exhortar la divulgación en el mismo sistema educativo básico, diversificado y universitario, la promoción, publicación y o difusión de texto o imágenes fijas o en movimiento, diseños gráficos en los servicios de divulgación audiovisual difundidos a través de medios radioelectrónicos o electrónicos, nacional o internacional, sobre la verdadera estructura que conforma el mapa del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo al territorio de la Guayana Esequiba. Séptimo, exhortar al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en la Vicepresidencia de la República y la Vicepresidencia Sectorial de Defensa y Soberanía de la Política, a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, a fin de realizar las acciones pertinentes ante los organismos internacionales competentes, entre ellos la Organización de Naciones Unidas, ONU, e instar sobre la verdadera promoción, publicación y o difusión de texto o imágenes fijas o en movimiento, diseños gráficos en los servicios de divulgación audiovisual difundidos a través de medios radioelectrónicos o electrónicos internacionales, tales como el buscador Google, entre otros, que difunden la imagen de nuestro territorio sin el territorio de la Guayana Esequiba, resultando así un despojo cibernético audiovisual ante la comunidad internacional y los usuarios cibernautas sobre la verdadera estructura que conforma nuestro mapa del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, que incluye al territorio de la Guayana Esequiba, el cual se encuentra en controversia territorial. Octavo, instar a los ciudadanos usuarios y a las ciudadanas usuarias a participar en la Contraloría de los mensajes emitidos por los servicios de divulgación audiovisual y medios electrónicos nacional e internacional, a los fines de contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional y defender de forma individual, colectiva o difusa sus derechos comunicacionales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto a las leyes del ordenamiento jurídico en la materia. Noveno, acompañar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la defensa de nuestro territorio de la Guayana Esequiba y a lo dispuesto en el presente acuerdo. Décimo,
Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 29 días del mes de septiembre de 2021, años 211 de la Independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acuerdo para que se respete y se haga la exhortación en la correcta difusión nacional e internacional de la representación completa del mapa territorial de la República Bolivariana de Venezuela, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de Venezuela.